breve introducción a lo que iba a ser este curso y lo que es Nuevos Dirigentes. Este es un primer curso de lo que el año que viene va a ser la Escuela de Formación de Nuevos Dirigentes. Nuevos Dirigentes es un espacio de la pastoral social para jóvenes metidos en la vida pública, política, empresarial, sindical del país, que se crea cuando en su momento Jorge Bergoglio era el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Así que tiene esas raíces que hoy, gracias a todo el pensamiento que él nos da, lo podemos florecer y armar actividades en torno a lo que dice Francisco. Estamos siempre con el lema: hay que leer a Francisco y aplicarlo, así que quisimos empezar con este primer curso con una lectura así intensiva, capítulo a capítulo, como se hace como con todo buen texto de filosofía. Así que queremos aprovechar toda su riqueza. De nuevo, le mandamos un gran saludo a Monseñor Ojeda. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es una gran alegría poder hacer esta pequeña introducción al curso intensivo sobre Fratelli Tutti. Yo quería decir en primer lugar que si bien esta encíclica comenzó a escribirse antes de la pandemia, el Papa Francisco encontró en la situación de la pandemia como una oportunidad, digamos, como una excelente ventana para poder presentar este tema clave de la fraternidad universal, de la dimensión universal de la caridad fraterna. Primero tenemos que decir que nos hemos sentido especialmente acompañados por este pastor de la Iglesia. Lo hemos sentido muy conmovidos el 27 de marzo de este año, cuando en la soledad de la plaza de San Pedro, en esa tarde lluviosa, hizo esa oración al Señor, a la Virgen, y nos comentó el Evangelio de la tempestad sosegada. Allí el Papa nos decía: estamos asustados y perdidos frente a la tempestad. Nos dimos cuenta de que estamos en la misma barca, frágiles y desorientados, todos llamados a remar juntos y todos necesitados de consuelo y al mismo tiempo importantes y necesarios. A partir de ese momento y de ese llamado a la conciencia de que somos hermanos, el Papa empieza a desplegar una actividad impresionante, que para mí es una preparación pastoral a la entrega de esta encíclica. La carta a los movimientos sociales, sus predicaciones diarias en Santa Marta, seguidas por miles y miles de personas. Al mismo tiempo, las últimas catequesis sobre cómo curar el mundo, que son la preparación inmediata a Fratelli Tutti. Y así la carta al clero de Roma, el plan para resucitar. El Papa nos decía: no podíamos seguir sanos en un mundo enfermo. ¿A qué normalidad vamos a volver? ¿Vamos a volver a una normalidad donde encontremos más pobreza, más desocupación? ¿Qué tipo de normalidad sería esa? Entonces, en esta crisis, él va a encontrar la oportunidad de tocar las bases mismas de la convivencia social en el mundo. Así como en Laudato Si había planteado el Santo Padre un cambio profundo en los estilos de vida, un cambio profundo en los hábitos de consumo, así acá, más a fondo, el Santo Padre plantea un cambio profundo en el sentido de nuestra vida. Y el sentido de nuestra vida tiene que ver con la relación, con vivir en relación. Eso lo vamos a ver en un ratito. Los fundamentos, las bases. Para mí, el primer fundamento de la encíclica es el Evangelio. Y esto es clarísimo. No solamente porque nosotros podíamos plantear, si seguimos el método del ver, juzgar y obrar, podemos decir que el capítulo primero, sombras en un mundo cerrado, corresponde al ver. El capítulo segundo, un extraño en el camino, es la iluminación a través de la parábola
del buen samaritano. Y todos los otros capítulos tienen que ver con el actuar, con cómo se despliega, a través de qué herramientas, de qué instrumentos se despliega esta fraternidad universal. Pero estoy diciendo que el fundamento es bíblico porque más allá de ese número 277, que yo lo recomiendo leer especialmente cuando habla de la importancia de las religiones y fundamenta lo nuestro en la música del Evangelio, si falta la música del Evangelio, ¿qué sería nuestro mundo? Más allá de esto, es porque a lo largo de toda la encíclica está como subyacente la pregunta que él en muchas predicaciones ha tomado y que va a ser la pregunta que nos defina en el encuentro final con el Señor. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Yo diría que esa pregunta está subyacente a toda esta encíclica. ¿Qué vamos a responder? ¿De qué lado vamos a estar? Vamos a decirle al Señor, ¿qué me importa de mi hermano? Que se arregle. O la respuesta de Caín, no sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? La respuesta de Caín no solamente es una mentira, no sé, es una mentira. Mucho más que una mentira, es que está cuestionando el carácter de custodio de su hermano, que tiene la fraternidad. Está cuestionando a aquel mismo que le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Nosotros tenemos, además de este fundamento, el fundamento del Santo Padre como pastor, que es la palabra de Dios, la figura de San Francisco de Asís, que no va a ser ya solamente como en Laudato Si, la figura del santo en armonía con todo el cosmos, el santo que hermana la naturaleza, hermana la tierra, hermana a los hermanos y hermanas, sino que además de ser el santo del equilibrio cósmico, diríamos, acá San Francisco aparece como el hermano universal por haber elegido la pobreza. Justamente es la elección de la pobreza y del configurarse con Cristo pobre lo que le permite a San Francisco esa libertad de experimentar la fraternidad. Y al mismo tiempo esta cuestión impresionante, tan adelantada a su tiempo, de su encuentro con el sultán. Y esa frase que resulta del encuentro con el sultán, de decirle a sus hermanos que no promuevan las controversias, sino que se sujeten a otros, más allá de lo que piensen, de lo que sientan, más allá de su sentimiento religioso. En este sentido, entonces, tenemos otro fundamento de la encíclica que es San Francisco de Asís. Y en tercer lugar, el encuentro con el imán Al-Tayeb en Abu Dhabi, en donde los dos jefes de las religiones monoteístas más importantes del mundo se comprometen a cultivar el diálogo como camino, la colaboración mutua como conducta y el conocimiento recíproco como método y como criterio para avanzar. Y allí el tema saliente de la declaración de Abu Dhabi es la dignidad sagrada de la persona humana por ser hija de Dios. En realidad, si nosotros comenzamos con este ver, la descripción que hacen sombras en un mundo cerrado, Francisco va a plantear la apertura, pero al mismo tiempo observa con esa fina inteligencia que la palabra abierto ya está contaminada por haber pasado al mundo de la economía. Cuando hablamos de apertura, nos referimos a la apertura de la economía. No nos referimos a la apertura del corazón, a la apertura, a la amplitud de criterio. No, la apertura ya ha sido cooptada, esa palabra, por la economía.
describe magníficamente cómo nos hemos convertido en el mundo en que vivimos en espectadores. Somos espectadores, ¿sí? Como que no formamos parte, no pertenecemos plenamente, sino que lo miramos de afuera. Y de alguna manera entramos y salimos cuando queremos. Esto tiene que ver bastante con la cultura de la imagen, con la civilización de la imagen y con los límites que tiene esta cultura, sin negar los impresionantes avances que ha permitido los descubrimientos científico-técnicos que nos han hecho sobrevivir a esta pandemia, pudiendo trabajar en muchos sentidos. El mundo en que vivimos nos transforma en consumidores. Somos consumidores. Y ese rol va como marchitando gradualmente el tema de la relación y el tema de los vínculos. El Papa va a decir claramente que es justamente por donde nos vamos enriqueciendo. La globalización nos acerca, pero no nos hermana, no nos hace más fraternos. Comienza el fin de la conciencia histórica. Esto es gravísimo. El desarraigo que vivimos, el creer que pertenecemos a un mundo que de una manera más o menos abstracta y monocromática, va a decir el Papa, se va como extendiendo en todas las culturas. Y cada cultura se va subordinando a esta globalización, perdiendo el sabor propio y conociendo lo que es el desarraigo. El mundo comienza cuando empiezo yo. Esta negación de la historia, este corte con las raíces, este corte con la memoria, hace que nos sintamos vacíos. El Papa va a hablar y va a utilizar la expresión de pueblos sin alma. Al mismo tiempo, la política ya no consiste en debate de ideas, la política consiste en destruir al otro, en aniquilar al adversario. Los derechos humanos no son universales. Pone como ejemplo el derecho de las mujeres. Entramos en una suerte de nominalismo declarativo. La Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está exaltada por el Papa, pero al mismo tiempo con el temor de que hablemos mucho de muchas cosas, pero sin cambiar de verdad. Y esto lo dice específicamente frente al tema del derecho de las mujeres. El tema del descarte, solo se ve lo útil. Entonces no importa el anciano, el discapacitado, el no nacido, el inútil. Entonces, el criterio es el criterio de la utilidad. ¿Sirve o no sirve? Vivimos recelándonos, sospechándonos unos a otros, aparecen los temas del miedo, los conflictos y el miedo. Mi mundo frente a nuestro mundo. Cada uno tiene su mundo. Ellos en lugar de el nosotros. Quien construye muros se queda dentro de los muros. Entonces terminamos en un aislamiento, en un individualismo y en una soledad que muchas veces masticamos amargamente. La pandemia pone al descubierto la pertenencia común. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. En medio de todo este panorama sombrío y cerrado, yo diría solitario, aparece la luz del Evangelio. Aparece la necesidad de optar. Y aquí la parábola del buen samaritano. Hay dos posibilidades. O nosotros nos convertimos en los salteadores y en los que pasan de largo por el camino, o nos convertimos en el hombre caído y en el buen samaritano. No hay opciones. Cada vez se hace más cercana la necesidad de optar.
¿Qué es lo que une al buen samaritano con el hombre caído? La experiencia de la igual dignidad humana. Y aquí el Papa va a poner uno de los grandes fundamentos de la encíclica. Los dos se encuentran porque son personas humanas, no por los cargos que tienen, no por los cargos que detentan, por su lugar en la sociedad, sino que se encuentran en esa dignidad. Y los dos crecen y los dos se enriquecen, ya que la vida no es tiempo que pasa, sino que la vida es tiempo de encuentro. Entonces tenemos que tener la capacidad de dejarnos sorprender por el encuentro con el hermano, que puede enriquecerme de verdad. La vida no es tiempo que pasa, sino es tiempo de encuentro. Esto es contracultura y hacer contracultura. Decíamos que el Papa va a tocar las bases mismas de nuestra convivencia social. Y digo que es hacer contracultura porque somos analfabetos, va a decir, en cuidar a los más débiles. No queremos perder el tiempo con problemas ajenos. Estamos siempre muy apurados. Y la dignidad justamente es alterarse de que haya hermanos míos que no tienen las mismas posibilidades. Luego va a plantear la dimensión universal de la caridad. Estamos hechos para el amor. El amor en realidad tiende a expandirse. Nosotros lo vivimos en la experiencia del enamoramiento. Cuando un hombre, una mujer tienen un enamoramiento profundo, todo cambia, todo tiene otra luz, todo parece bueno, porque nos enriquecemos, estamos hechos para la relación. Entonces me convierto en mejor persona, mejor amigo, mejor amiga, mejor hermano, mejor hermana. Todas mis áreas vinculares cambian cuando tengo un amor profundo, se enriquecen, pero al mismo tiempo el amor tiende a expandirse en su dimensión universal. Tendemos a amar al hombre. Cuando amo a un hombre, cuando amo a una mujer, amo al ser humano mismo. Estoy tocando el corazón humano mismo. Y finalmente, entre las cosas propuestas, como el diálogo, en el capítulo 6, es necesario encontrar una base sólida que esté más allá y que nos invite a dialogar. Esta base es la sacralidad de la persona humana. Pero los acuerdos se basan no en una pequeña élite que hace un arreglo, un acuerdo, que pacta, sino que se hace a través del pueblo. Y aquí aparece una categoría que Francisco desarrolla notablemente en su pensamiento y particularmente en esta encíclica. Simplemente recordar que pueblo para el Papa es el término con el que el Concilio Vaticano II designa a la Iglesia, que con una definición de San Cipriano, la Numen Gentium nos enseña que la Iglesia es un pueblo unido, pero no con cualquier unidad, sino con la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es relación, Dios está continuamente saliendo de sí mismo, Dios está continuamente recibiendo. El Padre engendra desde toda la eternidad al Hijo y ambos inspiran al Espíritu Santo. Por eso la Iglesia, a semejanza de la Trinidad, es pueblo en relación, pueblo que se enriquece a través de relaciones culturales, sociales. Es un pueblo, la Iglesia, que se encarna en todos los pueblos de la tierra. Y a través de esa encarnación en todos los pueblos de la tierra, tiene su proyecto histórico, tiene su conciencia histórica. Es en la base del pueblo mismo que se tiene que armar el consenso, que tiene que ser más un convencimiento que una ley externa, desde afuera, que me obligue solo porque voy a ser penado o porque tengo miedo.
Tenemos que llegar al convencimiento de la dignidad de la persona humana como un principio más allá para poder entendernos y para poder dialogar, para poder hacer caminar ese poliedro donde realmente somos distintos. El gran desafío de la encíclica es cómo vivir la diversidad, cómo vivir la diferencia, cómo animarnos a vivir la diferencia juntos, a modo del poliedro, no al modo de la esfera. Finalmente, como un modo que recomiendo para la lectura de la encíclica, el pensamiento de Francisco aparece claro, pero es una invitación a pensar, es una invitación a conversar sobre cada uno de estos temas que tocan nuestra misma convivencia social. Es una invitación a pensarnos en relación, es una invitación a pensar, me pongo delante de mí mismo, me pongo delante de Dios y trato de recuperar el sentido del por qué estoy en este mundo. Y entonces dejo que aquel que me tiene que preguntar de verdad me vuelva a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y yo pueda responder con un corazón lleno de rostros que he podido e intentado cuidar a mi hermano, porque si no, pierdo mi propia identidad. Se diluye la identidad de la persona humana cuando no se cultiva la relación fraterna. Nos perdemos cada uno de nosotros cuando no podemos mirar a nuestro hermano a los ojos. Cuando decimos, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Bueno, que el Señor nos ayude a ir profundizando día a día esta encíclica cuyo fundamento último es el corazón del Evangelio. Y bueno, agradecemos a Monseñor Ojea por esa presentación, donde nos recuerda el broche de oro que es esta encíclica para todo el año tan intenso de Francisco, y nos invita a no balconear la vida, como dice el Papa, y a no ser indiferentes en este mundo tan marcado de división y desigualdades. Decíamos que estamos en un momento extraordinario de la historia donde esta encíclica viene muy oportuna, porque es un momento muy simbólico y muy oscuro por todo lo que pasa en el mundo, oscuro por los grandes dramas que se están viviendo, y simbólico porque el coronavirus es un virus que cuando te agarra te deja sin olfato y sin gusto, y por lo tanto es un llamado importantísimo a la acción para el cristiano, porque el cristiano está llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, darle gusto a la existencia, y es lo que el Papa Francisco nos propone en la primer oración de Fratelli Tutti. Dice que nos viene a proponer una forma de vida con sabor evangelio. Así que así no demoramos más. Le voy a pasar la palabra a Monseñor Fernando Maletti, obispo de Merlo Moreno, que nos va a hablar del primer capítulo de la Fratelli Tutti, que es Las sombras de un mundo cerrado. Fernando, te escuchamos. Así es, muchas gracias y qué bonita tu introducción. Nos pone en tema junto con esta síntesis que no solo fue la introducción de los números 1 al 8, sino de toda la encíclica que nos hizo Monseñor Ojea. Ciertamente, a un mundo cerrado tenemos que abrirlo con fraternidad, una fraternidad abierta, un nuevo sueño que no se quede en palabras, un nuevo sueño sin fronteras, un nuevo sueño de comunicar el amor de Dios sin guerras, sin dialécticas, sin imponer doctrinas. La encíclica, además de la introducción, tiene 8 capítulos.
El primer capítulo, como bien anticipaba Oscar Ojea, es el ver, en este método que ya nos tiene acostumbrada la Iglesia en América Latina y el Papa Francisco, del ver, juzgar y obrar. Y en el ver, Francisco nos dice, ojo, atención, ante algunas tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Este capítulo tiene como 12 puntitos, que es lo que voy a describir brevemente, más que nada haciéndolo hablar a Francisco y haciendo breves comentarios. El primer puntito de 12 es los sueños que se rompen a pedazos, que van del número 9 al 12. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad, dice el Papa en el número 7. Por lo tanto, continúa Francisco, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la que nos ayudemos unos a otros a mirar para adelante. Como decía Ojea, qué bueno, qué importante soñar juntos. Solos corremos el riesgo de tener espejismos en los que vemos lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado, dice el Papa Francisco, que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. La política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Por eso, sueños que se rompen a pedazos, del número 9 al 12. Del número 13 al 14, el Papa señala otra tendencia que desfavorece el desarrollo de la fraternidad, y es el fin de la conciencia histórica. Por eso mismo, dice el Papa Francisco, en el número 13, se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad, continúa el Papa, de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. La tercera tendencia que señala el Papa, que va del número 15 al número 21, es sin un proyecto para todos. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy, en muchos países, dice el Papa, se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y politizar. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Cuidar el mundo que nos rodea, dice el Papa, y contiene, es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos construirnos en un nosotros que habite en la casa común. Ese cuidado, dice Francisco, no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito súbito, un rédito rápido. En esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas de nobles reivindicaciones.
en el fondo no se considera a las personas ya como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente, como decía Monseñor Oscar Ojea, si son pobres o discapacitados, si todavía son útiles como los no nacidos o si ya no sirven como los ancianos. Este descarte se expresa de múltiples maneras, va a decir el Papa en el número 20. El cuarto punto de algunas tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal, que va de los números 22 al 28, es que los derechos humanos no suficientemente universales. Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa, dice el Papa, para el mismo desarrollo social y económico de un país. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto. Lo que es verdad cuando conviene un poderoso, dice el Papa en el número 25, deja de serlo cuando ya no lo beneficia. Reaparece la tentación, dice el Papa, y concluye este punto, de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará siendo esclavo dentro de los muros que ha construido sin horizontes, porque le está faltando alteridad. En el quinto punto, que va de los números 29 al 31, el Papa se refiere a la tendencia de la globalización y progreso sin un rumbo común. Subrayamos, dice Francisco en el número 29, que junto a tales progresos históricos grandes y valerosos, tantos progresos, se constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. El sexto punto que el Papa señala como tendencia que desfavorece el desarrollo de la fraternidad universal está en los números 32 al 36. Las pandemias y otros flagelos de la historia. El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos. Y dice el Papa en el número 33, algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre universal, la pandemia, no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. Pasada la crisis sanitaria, va a decir el Papa en el número 35, la peor reacción, ¿cuál sería? Sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que tanto dolor, dice el Papa, no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos, post-pandemia, definitivamente, digo, que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá, dice Francisco en el número 35, de las fronteras que hemos creado. En el punto 7 hay otra tendencia que desfavorece el desarrollo de la fraternidad y es sin dignidad humana en las fronteras. El tema de las migraciones. Para colmo, en algunos países de llegada, dice Francisco en el número 39,
Los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma. Este punto, el número 7 que acabo de hablar, sin dignidad humana en las fronteras, que va de los puntos 37 al 41 de la encíclica, no tiene desperdicio, porque, como decía Monseñor Ojea, no solo es el corazón interior de la apertura, sino una apertura real, concreta, contundente, que nos haga romper, reventar esquemas, como el grano de trigo, que si no muere, no se entierra, no revienta, dice Jesús, no da fruto. Como decía Atahualpa Yupanqui, semilla te has hecho árbol. ¿Y ese árbol cuál va a ser? La fraternidad universal, donde todos, de todos los colores y las culturas, podamos integrarnos, incorporarnos y vivir realmente como hermanos, no sea esto una utopía. En el número 8 de los 12, el Papa señala otra tendencia, que es la ilusión de la comunicación, que va de los números 42 y 43. En cambio, dice el Papa, los medios de comunicación digitales pueden exponer el riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. No nos hagamos ilusiones. El Papa habla de persona a persona en Evangelii Gaudium. El noveno punto que el Papa señala como una tendencia que desfavorece el desarrollo de la fraternidad universal es la agresividad sin pudor. Números 44 al 46. No cabe ignorar que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos, dice el Papa, capaces de realizar formas de control más sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del progreso y del proceso democrático. Número 45 de la encíclica. Estos circuitos cerrados, queridos nuevos dirigentes, facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluirnos los cristianos, que podemos formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y los de diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos, dice el Papa, se pueden perder los límites, se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Un temazo también. El 10º de los 12 puntos de este capítulo primero, las sombras de un mundo cerrado, es que existe una información sin sabiduría, dice el Papa, de los números 47 al 50. El Papa dice en el número 48, San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo esto lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en todos los corazones. Claro, el cúmulo abrumador de información que nos significa, que nos inunda, no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por Internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Así, dice el Papa en el número 50, la libertad es una ilusión
que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. El 11º punto, el Papa se refiere a un temazo como todos: sometimientos y autodesprecios, que va del número 51 al 53. Y luego hablar al Papa. Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo, número 52. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que a través de los medios y de las redes se intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos. Esto es, aprovechado por el ventajismo de la especulación financiera y la expoliación, donde los pobres son los que siempre pierden. Por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren implementar un proyecto eficiente que pueda ser libremente asumido y sostenido en el tiempo. Estos 11 puntos, que son como subtítulos dentro del título del capítulo primero, Las sombras de un mundo cerrado, se remata en el punto 12, que tiene esta palabra que el Papa pone: esperanza, que son los dos últimos números del capítulo, 54 y 55. La esperanza con mayúscula, que no son, hermanos, compañeros, no son las esperanzas con minúscula. Espero que se me cumpla tal sueño. Espero cambiar el auto. Espero subir un escalón en mi laburo. Espero tal cosa en la familia. Espero que en el barrio suceda tal o cual cosa. Espero que pueda llegar a arreglos con otros compañeros del mundo político para que la votación sea más beneficiosa para lo que espero con minúscula. La esperanza que el Papa pone con mayúscula en los números 54 y 55 es la virtud teologal de la esperanza, es decir, una de las tres virtudes clave: fe, esperanza y caridad, que es la esperanza del reino de Dios, pero no como algo etéreo, volátil, solamente futuro, sino como un reino que tenemos que ir construyendo aquí abajo. Ayer celebrábamos, este fin de semana pasado, la fiesta de Cristo Rey, Jesucristo, Señor y Rey del universo. Esto no es simplemente la realeza del Rey con corona, con anillo importante, con trono y con un pueblo a su disposición. Es el Rey cuyo trono es la cruz, cuya corona es la corona de espinas, y cuyo pueblo, Él se somete al pueblo y da la vida por ellos. Y esto es lo que conforma entonces nuestra esperanza con mayúscula y que tenemos que hacernos nuestros. Les pido que lean cuando se vayan en su casa, en familia, con otros compañeros del espacio político al que pertenecen. Ahora, cuando estén viajando, si pueden, los números 54 y 55, porque esto corona no con el optimismo, sino con la esperanza cristiana con mayúscula, las tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Y quiero terminar este capítulo primero, después seguirán los restantes en los días que vengan, donde ojalá yo también pueda estar presente, escuchando y haciendo con todos ustedes este curso. Y felicitaciones a los organizadores, 10 puntos, esto es muy bueno. El final de la encíclica, al final el Papa nos dice a las religiones, como decía Monseñor Ojea, el Papa arranca con musulmanes y cristianos ortodoxos y hace alusión
a todas las grandes religiones, a otras iglesias y a los hombres y mujeres de buena voluntad, aunque no tengan creencia. Y nos dice que las religiones no inciten nunca a la violencia, no inciten nunca a la guerra, no inciten nunca a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni al derramamiento de sangre. En estos tiempos de pulseadas también que hay por proyectos legislativos diversos, que hay hoy y que habrá siempre, es muy importante que tengamos presente la actitud como gente religiosa y también como políticos que tenemos una dimensión espiritual, religiosa de la vida. Las desgracias es cuando nosotros desviamos las enseñanzas de nuestra fe, cuando hacemos un uso político de la religión o de la iglesia a la que pertenecemos, o cuando interpretamos a partir de sentimientos religiosos abusivos que están todavía en el corazón de los hombres, yo diría fundamentalistas. Qué hermoso entonces esto que el Papa nos dice, las sombras de un mundo cerrado, la esperanza, para que prestemos atención a estas 11 tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Espectacular. Me quedo con 3 puntos de lo que dijiste. Debemos tener hoy la opción preferencial por la esperanza, además de la opción preferencial por los pobres, y que la sabiduría no se consigue buscándola en Internet, sino a través del encuentro. Y después, por último, estos puntos que destacás vos, el 54 y el 55, hay unos que Francisco dice: el desprecio hacia lo local y el autoestima nacional. Y es muy bravo contra los que están todo el tiempo insultando y calumniando hacia su propia cultura, hacia las tradiciones de su pueblo. Y dice: quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o segunda clase. Y eso es uno de los grandes males de hoy, hacer esa división entre ciudadanos de primera o de segunda. Y bueno, por último, de todo también de lo que has dicho, la conclusión que podemos sacar es que la fe es un deporte de contacto. Hay que meterse, hay que involucrarse, y que amar se ama con las manos, porque el resto es literatura, como dice José Luis Descalzo. Así que de nuevo, muchísimas gracias a Fernando Maletti, que siempre nos apoya, siempre estando en las charlas en nuestros encuentros, que si uno ve después los comentarios de YouTube, Fernando, te recomiendo, tenés un club de fans, están todos elogiando siempre. Así que los esperamos mañana con Monseñor Eduardo García, obispo de San Justo, y el padre Tano, de la parroquia San José de Ciudad Evita, que es miembro del equipo de los curas Villeros. Nos van a hablar del capítulo 2, que es el del buen samaritano, y nos van a contar su experiencia viva de buen samaritanismo que hacen ellos todos los días desde el hogar de Cristo. Vamos a estar toda la semana por este mismo medio, y los esperamos. De nuevo, perdón por las fallas técnicas de hoy, y la idea es que los próximos no se alarguen tanto, que tengan una duración máxima de 40 minutos para que después se pueda volver a disfrutar. Así que de nuevo los saludo a todos y muchísimas gracias. Los esperamos mañana.